Puedes sentarte. Y el tema para hoy tiene el siguiente título. Y dice así: una fe sin palabras, pero con obras. ¿Cómo dice? Porque muchas veces hablamos de fe, hablamos de cómo manifestar esa fe. Y hoy vamos a ver un hermoso ejemplo. Hablaremos de una mujer que habló muchísimo sobre la fe, pero sin modular una sola palabra. Alguien que quedó para recordar siempre y aún fue mencionada por Jesús mismo. Y vamos a ir a Lucas capítulo 7 y vamos a empezar a leerlo desde el versículo 36. Vamos a leerlo hasta el versículo 50 y luego vamos a devolvernos versículo a versículo para que podamos entender el contexto, lo que sucedió en el momento. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Listos? Vamos a verlo en traducción viviente. Y dice desde el versículo 36, empezando ahí, dice: uno, vamos a leerlo de corrido, bien leidito, para que lo podamos entender. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. 37. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. 42. Pero ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? 43. Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. 46. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. 49. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz.
Y volviendo ya al versículo 36, ya nos ubicamos, ¿cierto? ¿Qué pasó? Invitaron a Jesús a cenar. Y él fue, y vamos a empezar a mirar un poco más detenidamente cada versículo. Y dice en el 36, uno de los ¿qué? Fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran religiosos de ese tiempo que predicaban la palabra, enseñaban. Y dice, invitó a Jesús a cenar, y así que Jesús fue a la casa y se sentó ¿qué? A comer. Y muchas veces criticaron a Jesús que porque él comía ¿con quién? Con pecadores, con fariseos. Pero a él lo invitaron a comer, y detrás de eso había un propósito, había una enseñanza. Y dice que él se sentó a comer. Y en el 37 dice, cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ¿qué? Allí. Cuando habla de esa cierta mujer, es la mujer que hoy vamos a mencionar y que el Señor va a hablar a nuestra vida. Una mujer que dice que cierta mujer de mala ¿qué? Vida. Y una mujer de mala vida podría ser alguien que no honrara a su esposo, que tal vez habría sido adúltera o había estado en prostitución, pero no lo dice claramente, simplemente dice una mujer de ¿qué? De mala vida. Estaba allí. Dice que ella, cuando esa cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí. Si se enteró era porque estaba atenta a conocer dónde estaba Jesús, a moverse o a saber dónde estaba para seguirlo. Una mujer que tal vez lo había escuchado hablar, había escuchado y había visto milagros que él había hecho y cómo trataba a aquellas personas que habían sido ¿qué? Pecadoras. Y esta mujer nos da un gran ejemplo porque ella estaba atenta al lugar donde podía encontrar a Jesús. Y es una enseñanza que recibimos porque tenemos que estar atentos donde poder encontrarnos ¿con quién? Con Jesús. Y dice que ella estuvo atenta, y cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo allí en la casa ¿de quién? De Simón el fariseo, dice, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Esta mujer sabía que Jesús era quien podía perdonar todos sus pecados. Era quien, aún sin haber muerto y sin haber resucitado, sabía que era el Mesías, creyó que era el Mesías quien venía a salvarlos y que habían esperado por toda la historia desde el Génesis. Todo el pueblo judío siempre estuvo esperando que llegara ese Mesías, y muchos lo creyeron como otros no creyeron. Pero los que estaban esperando y vieron a través de los milagros, cuando Juan lo bautizó, cuando les dijo, mira, yo no soy digno ni de desatarle su calzado, pero viene detrás de mí ese otro que los bautizará ¿en qué? En espíritu y en fuego. Y esta mujer había creído que Jesús era el Hijo de Dios, aquel que traía el perdón a la humanidad. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida pasada podemos decir y podemos sentir que nosotros, cierto hombre o cierta mujer de mala ¿qué? Vida? Porque esa mujer pecó, pero ahora sus pecados desde ese momento fueron ¿qué? Borrados y perdonados. ¿Cuántos de nosotros hemos traído y hemos venido en una mala vida? Y a veces cuando nos ven nuestros amigos conocidos de antes, pueden decir, ¿y usted cristiano? ¿Cierto? Porque sabían cómo éramos antiguamente. Sabíamos que hacíamos, y que para muchos, en la fama de los que nos conocieron antiguamente, podemos ser esa persona de mala ¿qué? De mala vida, de mala fama, que estuvimos andando, pero que llegó un momento en el cual nos dimos cuenta, el Jesús mismo nos encontró, nos llamó y nos hizo acercarnos a Él para perdonarnos de todo pecado. Esta mujer sentía y sabía que el único que podía perdonar sus pecados era Jesús. Y dice que llevó un hermoso frasco de alabastro lleno. No era que le quedó un poquito. Ay, aquí a ver, sacudimos el tarrito a ver
O cuando a uno le toca, ¿cierto? Se le acaba llegar a untarse el frasquito. No, estaba lleno. Era un perfume que, según la historia, tenía un costo aproximado del sueldo de un año de un jornalero. Piensa en lo que usted se gana al mes. Súmelo y multiplíquelo por 12 meses. Y ese frasco valía el trabajo de todo, ¿qué? Un año. Quizás para esta mujer que había estado en una mala vida, era todo lo que tenía. Sus ahorros, su inversión, lo que había usado en su tiempo y lo había guardado para algo demasiado especial. Estaría algo con un ahorrito de un año, ¿cierto que sí? Y ella tomó ese frasco solo dándose cuenta de dónde estaba Jesús, y dice que se fue con ese hermoso frasco, que no solamente el perfume era costoso, el frasco era hermoso. Y dice, lleno de un costoso perfume, versículo 38. ¿Y cómo entró ella donde Jesús? Llorando. Y vimos como ahorita leímos y no encontramos que ella haya pronunciado una sola palabra, ¿cierto que no? Por eso el título dice, una fe sin palabras. ¿Pero con qué? Porque a veces nosotros queremos expresar y decir que la gente piense a lo fariseo a veces, que es que amamos mucho a Dios y tenemos mucha fe. Y a veces tanta palabrería sin las obras que Dios mira en mi corazón, ¿servirían de algo? No, no sirven para nada. Y ella simplemente llega con todo lo que tenía, con su riqueza, y llega y entra llorando donde Jesús. ¿Y por qué lloraría ella? Por un agradecimiento de saber que no era digna de estar presente frente al Hijo de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que sentir. Lo que revisamos y lo que vemos, que esta mujer dice que llorando se arrodilló detrás de él. Y dice, sus lágrimas, detrás de él, a sus pies se arrodilló, se postró. Regálame una fotico, una imagen que te envié ahí para ilustrar más o menos el cuadro de esta mujer que llega donde Jesús, llorando, postrada, arrodillada. Y estamos hablando de una mujer, pero es para hombres y mujeres. No sé si la encontraron. Ahí está, si se alcanza a ver un poquito. Esa mujer ahí a los pies de Jesús, postrada, derrumbada, agradecida, porque sabía que la única persona que podía haberla condenado no la estaba condenando. Dice el mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos. Dios ha abierto la salvación para todos, pero no podemos seguir tan rampantes y campantes de burlarnos del sacrificio de Jesús. Y viene ella y dice que cuando llorando se arrodilló detrás de él a sus pies, sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. Lo único que podía hacer era llorar, sollozar. ¿Se ha llegado a llorar cuando se ha quebrantado delante del Señor? Que uno no puede parar. Y me imagino que esa escena en ese momento. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. Y no cesaba de besarle los pies. Y le ponía ¿qué? Perfume. Agradecida por el perdón dado de Dios. Porque a muchos les había dicho, tus pecados te son perdonados. Y ella estaba postrada, humillada, porque la forma en la que Dios perdona nuestros pecados es cuando nos humillamos, cuando nos postramos y lo besamos de agradecimiento y nos postramos a sus pies. Nos postramos delante de Él para darle gracias por aquello que sin merecernos nos los ha regalado, y es el perdón, ¿cierto? Y dice entonces que no cesaba de besarle los pies y les ponía ¿qué? Perfume. Primero, al llorar, enjuagó sus pies, venían tal vez sucios de polvo porque andaban en unas sandalias.
y le enjuaga con sus lágrimas, luego seca con su propio cabello. ¿Qué es lo más importante para las mujeres? Una de las cosas más importantes de su cuerpo. ¿Cuál es? El cabello. Ay, no me lo toques, es que me lo engrasas. Ay, no, es que estoy peinando. A ella no le importó eso. A ella no le importó que su cabello limpiara las lágrimas, el polvo, porque todo su ser lo había sido entregado ¿a quién? A Jesús, el Hijo de Dios. Porque creyó en su corazón que Él era Dios. ¿Y cuántas veces nosotros simplemente no nos humillamos como lo hizo ella? Porque no queremos sacrificar algo más allá de tal vez lo que nos sobra. Cuando esta mujer entregó todo, entregó su capital, entregó lo que tenía, lo que poseía, se entregó a sí misma, su propio cabello, derramó sus lágrimas y besó sus pies. Esos pies que nos dieron sanidad, esos pies que fueron horadados, atravesados por nuestros pecados. Arrodillada a sus pies, y dice, y les ponía perfume. Los lavó, los enjugó y los ungió, los perfumó. Esos perfumes eran hechos a base de ¿qué? De aceites. Aceite de nardo, aceites especiales, costosos, que muchas veces solo podían usarlo los reyes, pero lo estaban usando ¿para quién? Para el Rey de Reyes. Y esa es nuestra adoración, es nuestra exaltación que debemos entregarle al Señor cuando oramos, cuando nos postramos, cuando le entregamos nuestra alma, cuando le entregamos nuestro corazón, no las obras, sino todo aquello que Él nos ha dado, porque le pertenece a Él. Y le ponía perfume como a un rey, porque era un rey y es un rey. Y dice en el 39, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecado. Al ser un fariseo, saben que la ley de Moisés decía que una mujer que fuera de mala reputación debía ser ¿qué? Apedreada. Era una mujer que podía andar en medio del temor. Nadie la miraba para ver nada bueno, pero sí la podían mirar para señalarla. Una mujer que tal vez andaba huyendo de la gente que la perseguía solo para señalarla, pero había uno que la aceptaba, había uno que no le importaba su pasado porque él venía a limpiar. Y es lo que tenemos que entender. Tal vez estamos buscando aceptación en muchas personas. Tal vez estamos buscando y no somos contentos, y más hoy los jóvenes, no, si no me dan tantos likes, me gusta, entonces me deprimo porque necesito que todos estén contentos conmigo. Cuando el único que necesitamos, del único que necesitamos el like y el me gusta es de ¿quién? De nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre. Lo importante no es que nosotros conozcamos a Dios, sino que Él nos conozca a nosotros. Es lo que realmente importa. Y esta mujer, este hombre, como era fariseo, un fariseo, según la ley, no podía dejarse tocar ¿de quién? De una mujer que fuera impura. Porque para ellos era ¿qué? Contaminación. Pero Jesús, que venía en misericordia y amor a perdonar, no le importaba que ella derramara su corazón para ser ¿qué? Limpiada y perdonada. Y este fariseo le dice, piensa solamente en su pensamiento, dijo, si este hombre, ni siquiera él creía en quién, lo invitó a comer. Tal vez tú y yo hemos invitado a Jesús a nuestra vida, supuestamente a cenar, pero tal vez le hemos dado el mismo trato que le dio el fariseo que ahorita vamos a ver. Y ya lo leímos. Y hay dos escenarios. La mujer conforme a la voluntad de Dios de lo que debemos hacer. ¿Y el qué? El fariseo. Ya es que tú y yo nos ubiquemos y permitamos que el Espíritu Santo nos habla. ¿Cómo hemos sido? ¿En qué lugar nos hemos ubicado? Y este fariseo decía, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Y le decía, ¿qué?
A él le hablaba, le decía maestro, porque sabía que era un maestro de la sinagoga, había sido formado. Él leía, predicaba en la sinagoga, era un sacerdote Jesús. Y le decía, si supiera quién lo está tocando. Ese tipo de mujer, dice, es una, ¿qué? Pecadora. ¿Eso lo pensó o lo dijo? Lo pensó. ¿Cuántas cosas pensamos nosotros muchas veces? Y solo por pensarlas, ya Dios las sabe. ¿Qué opinas de aquel otro? ¿Qué opinas de tu hermano? ¿Qué estás hablando en tu corazón? Y es algo que nos tenemos que cuidar. Y aquí hay un ejemplo de que Dios escucha y conoce nuestra palabra antes que esté ¿en dónde? En nuestra boca. Por pequeña que sea, hablamos mal de alguien, criticamos a alguien, juzgamos. Y este es un típico caso de un juicio que hizo el fariseo. Viendo una mujer que se derramaba delante del Señor, delante del Rey de Reyes, delante del Hijo de Dios, pero él no sabía y no creía que al quien había invitado era el Hijo de Dios en su casa. ¿Usted se imagina usted tener a Jesús de invitado en su casa? ¿Se imagina? ¿O no lo imagina? Qué privilegio, qué no haría uno para atenderlo. Vamos al siguiente versículo. Eso fue en el pensamiento. Entonces dice Jesús, ¿qué hizo? Respondió a los pensamientos. Y en muchas ocasiones Jesús, la gente pensaba algo y él mismo les daba una historia, les hacía mención. Y aún así apuesto que ni siquiera el fariseo cayó en cuenta que él había leído sus pensamientos. Satanás no puede leer tus pensamientos, pero Dios sí puede hacerlo porque Él es omnisciente. Por eso cuando se ora o se reprende o se declara en el nombre de Jesús, reprender, no sé, cosas que haya, puede ser en tu casa, en tu vida, se debe hacer en voz audible. No tiene que gritar tampoco ni hacer un alboroto y que lleguen los vecinos. No, pero debes hablarlo audible porque Satanás escucha y sus demonios escuchan. Pero cuando oras al Padre y a Dios, a Jesús, lo puedes hacer de manera ¿qué? Mental, porque Él conoce nuestros pensamientos. Y dice entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, sí Señor, le dijo, tengo algo que decirte. Dice, adelante. ¿Cómo le dijo? Maestro. Para él era un maestro. Y era un maestro, pero no era el Mesías, no era el Hijo de Dios que venía a perdonar nuestros pecados. Y esa es la gran diferencia. Porque cuando tú y yo entendemos de que a quien buscamos es al Maestro, al Hijo de Dios, al Mesías, la relación tiene que ser totalmente diferente. Así como lo hizo esta mujer, doblegada, postrada, reconociendo sus faltas. ¿Ella por qué lloraba? Porque reconocía que había tenido una mala vida. Pero muchos de nosotros a veces aún no hemos reconocido y decimos, no, es que yo he sido un buen marido, he sido un buen hijo, he sido un buen hermano, he sido un buen esposo. Y no nos damos cuenta que aunque hayamos sido supuestamente buenos, necesitamos al Señor. Igual iríamos en el camino de la condenación. Y si no, ¿para qué existiría la salvación? Si la salvación es para todos nosotros. Y le digo, te digo algo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Siguiente versículo, 41. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Dice, le contó la siguiente historia. Jesús, conociendo sus pensamientos, lo que hace es que le contó una historia. Usted ha llegado muchas veces a tener alguna situación y usted entra a orar y luego viene a leer la palabra y sabe que encuentra en la palabra lo que estabas fallando, lo que estábamos erróneamente creyendo, y el Señor viene a corregirnos. Igualmente sucede ahí. Y dice, entonces Jesús le contó la siguiente historia. Dice, un hombre prestó dinero ¿a quién? A dos personas. Un hombre prestó dinero a dos personas. A una, dice, 500 piezas de plata, y a otra le prestó 50 piezas de plata.
42, pero ninguna de las dos pudo devolver el dinero. ¿Y aquí qué está hablando el Señor? Creamos que tengamos poquitos pecados o muchos, somos incapaces de devolverle al Señor el precio de la deuda que debemos. No es posible pagarla. Es imposible pagarla a no ser que Él nos la perdone. Y dice entonces que ninguno de los dos pudo devolverlo. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente, no fue a la fuerza. Dice, ¿perdonó qué? Amablemente a ambas y les canceló la deuda. Les dijo, ustedes ya no deben nada. Y dice, ¿quién crees que lo amó más? Y entramos en una, ustedes han leído cuando dice la palabra que los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán primero, ¿a dónde? Ahora podemos entender por qué lo dice. Y es porque entre más se nos perdona, más debemos amar al Señor en agradecimiento. Pero cuando sentimos que hemos sido, no, es que hubiéramos sido de los 12. Nos sentimos tan buenos y recuerdo mi testimonio personal que fui alguien que se manejó y bien y mis papás me obligaban a estar entre ciertos parámetros, pero en mi orgullo yo sentía que era bueno. Y el Señor después dejó que me enlodara, que fuera a lo profundo y me dijo un día, si ves que no eras bueno como te creías, porque era necesario que nosotros reconociéramos qué tan pecadores somos. Y dice que la ley, los mandamientos están puestos para mostrarnos a nosotros qué tan malos somos delante de Dios, ¿cierto? Y dice entonces, perdonó amablemente, les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Y dice en el siguiente 44, luego 43 dice, Simón contestó. ¿Qué dijo Simón? Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande, correcto, dijo Jesús. Jesús le estaba hablando a Simón. Estaba refiriéndose a lo que estaba haciendo esta mujer. Y le dice el mismo Simón, al que le perdonaron más, debe ser a quien ama más. Y es correcto y es verdad. Porque cuando Dios alguien que sienta que Dios le ha perdonado muchas cosas, Dios nos ha perdonado cosas tremendas. Por eso no podemos sentirnos mejor que nadie. Y mucho menos porque creamos que ahora ya conocemos un poco, nos comportamos diferentes y el Señor nos ayuda. Ahora mucho menos podemos señalar a otro, porque ¿de dónde nos sacó a nosotros el Señor? Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande, correcto, dijo Jesús. 44, ahora sí. Y luego dice, luego se volvió a la mujer, dijo Jesús, luego Jesús, ahí lo decía en el anterior, luego se volvió a la mujer, miró a la mujer y le dijo a Simón, después de haberle contado esta historia de quién debía perdonar más, quién debía amar más. Luego se volvió a la mujer, dice, y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. A esa que en tu corazón dices que es una pecadora, que contamina, que no te acercarías a ella. Mira esta mujer, dice, se volvió y le dijo a Simón, mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. En la antigüedad, en esos tiempos de Jesús y tiempos atrás de los patriarcas, el gesto mínimo de atención con una visita, de decirle bienvenido a mi casa, bienvenido eres, era si tenía siervos
o si el dueño quería hacerlo como un acto de humildad, le lavaba los pies, llevaba el agua y le lavaba los pies al que llegaba de visita. Pero si no lo hacía o tenía siervos que lo hicieran, al menos les entregaba ¿qué? Agua. Y les decía, mire, yo no sé, pero de cierta manera cuando venían caminando llenos de polvo, tal vez tropezados, porque en el camino andaban ¿quién? Los animales, los burros, llevaban hasta estiércol en los pies, pantano, polvo. Y no había mayor descanso que llegar a la casa de alguien y que le dijeran, mira, lávate los pies. ¿Usted la ha sentido cuando usted mete los piecitos y que se juega, cierto? Que siente como un descanso cuando se quita los zapatos, cuando lo hace. Y ese era un gesto mínimo que se tenía que hacer cuando alguien venía. Y este hombre, aunque invitó a cenar a Jesús, realmente no le dijo, bienvenido eres a mi casa. No le dijo bienvenido porque no le ofreció ni siquiera agua para lavarse los pies. Y dice, y mira, esta mujer aquí arrodillada, cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Los lavó literalmente. ¿Se ven a cuántas lágrimas salieron de los ojos de esta mujer? ¿Será que nosotros nos hemos humillado delante de Dios de esa manera que pudiéramos lavar sus pies? Y es la invitación que esta mujer nos hace a nosotros, que quedó escrito cuánto realmente nos ha dolido pecar, cuánto realmente nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho, que Dios nos ha perdonado, que sea suficiente para enjuagar los pies de Jesús y decirle, bienvenido a mi vida. Bienvenido a mi templo. Bienvenido a esta casa que es tuya. Cuánta humillación nos falta. Cuánto agradecimiento nos falta. Y dice el 45. Tú no me saludaste con un beso. Pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Aún lo estaba besando. Aún besaba sus pies en agradecimiento. Sabemos que los pies en la tradición es la parte más o menos digna del cuerpo. Pero ella se humillaba a besar los pies. ¿Por qué Jesús cuando con sus discípulos se puso la toalla cuando era en la última cena? Se pone la toalla, que quedó registrado y demás que lo hizo en otras ocasiones. Y le dice, Pedro, ven, te lavo los pies. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, a mí no, ¿qué tal? Usted es el maestro, el Hijo de Dios, eres el Mesías, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Eso es lo más indigno que podrías hacer. Y él dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Señor, entonces báñame todo, dice Pedro. Báñame todo, báñame los pies. Ahí dice, no es necesario. La palabra que les he dado ya los ha purificado, solo hace falta lavar, ¿qué? Los pies del caminar diario. Por eso cada día tenemos que pedir perdón. Pedirle perdón al Señor para lavar nuestras pisadas del día. Lavarlo cuando termine el día o en la tarde tenemos, Señor, por favor, y lavar incluso los pecados de nuestros hermanos. Perdonar a nuestros hermanos. Que no se ponga el sol, ¿sobre qué? Sobre nuestro enojo, sobre nuestra cabeza. Tú no me saludaste con un beso, no me diste la bienvenida, no me diste agua, no me diste un beso de bienvenida. Pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Imagínese ese cuadro, besando los pies de Jesús. Si usted lo tuviera, ¿lo besaría? Claro que sí. Yo creo que no lo para uno a nadie de ahí, de darle gracias por tan sacrificio, por tanta gracia, por tomar nuestro lugar en la cruz. Por eso primero, aprendiendo de esta mujer, nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras fallas, enmendar nuestros errores. Y aún no es necesario las palabras, como hizo esta mujer en este ejemplo.
Se puede hacer, pero ella sin una palabra nos ha enseñado más de fe que cualquiera. ¿Cierto que sí? Sin una sola palabra. Y dice entonces, no ha dejado de besarme los pies. 46. Tú no tuviste la cortesía, era como un plus adicional, de ungir mi cabeza con aceite de oliva. En ese tiempo, cuando alguien llegaba hasta tratamiento capilar, era la lavada de los pies, el besito, ¿qué? La unción del aceite en la cabeza y después la cena. Y dice que no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido, ¿qué? Mis pies con un perfume exquisito. Si era un gesto hermoso darle aceite de oliva a la cabeza, cuánto más dar el perfume más costoso, derramar su propia vida sobre los pies de Jesús. Increíble, impresionante, superior miles de veces a siquiera haberle ungido la cabeza con este aceite. Y dice aquí, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito, un perfume delicioso. 47, te digo que sus, ¿qué? Pecados que son, ¿cuántos? Muchos. Te digo que sus pecados, que son muchos, ¿qué pasó con ellos? Han sido perdonados. Santiago dice en la palabra de que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Y no se refiere a obras de misericordia. Hay que hacer obras, hay que ayudar, hay que donar, obviamente. Pero se refiere a esas obras cuando yo realmente digo amar al Dios. Si yo lo amo de verdad, debo obedecer sus mandamientos. Debo obedecer su palabra. Esta mujer obedeció. Esta mujer se arrepintió. Esta mujer redimió sus pecados, se humilló delante del Señor. ¿Y cuántos de nosotros aún no le hemos dado y no hemos agradecido? O tal vez no hemos sentido ese perdón que hoy debemos experimentar para humillarnos delante de Él, para doblegarnos, para besar sus pies. Han sido perdonados. Esos pecados que son muchos han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto que amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra ¿qué? Poco amor. Y tú tienes que preguntarte ahí, Señor, ¿será que yo siento que me has perdonado muy poco? Porque no me sale ni siquiera una lágrima. En la Biblia dice que David tuvo un corazón ¿qué? Conforme al de Dios. Y realmente a Jesús lo describían, a David lo describían sus 300 valientes como llorón. Y no importa que seamos hombres, porque tristemente desde muchos de la vieja guardia es que los hombres no lloran. Y ese nudo en la garganta, no puedo llorar. Y somos orando o tratando de obligarnos al Señor y más bien abrimos los ojos. No, esto ya se va a pasar de la raya. Cuando necesitamos pasarnos de la raya en adoración, en amor, en entrega. El Espíritu Santo se manifiesta de esa forma. Alguien lo describía, que el Espíritu Santo se mueve como un temblor de nuestro cuerpo con un derramamiento de lágrimas. Cuando tú sientes eso es porque el Espíritu Santo está tocando tu vida para derramarnos en su presencia. Y pregúntale al Señor, preguntémonos todos, Señor, ¿será que yo solamente he sido un desagradecido? No he amado, no he reconocido el sacrificio que tú hiciste en la cruz como lo hizo esta mujer que nos enseña.
que nos enseña a humillarnos, a doblegarnos, a amarte por encima de todo, entregándote totalmente nuestra vida, nuestras posesiones, todo lo que tenemos a Él, como lo hizo esta mujer. 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. ¿Usted cree que en ese momento la mujer paró de llorar? Yo creo que si había llorado, ahí lloró más. Y es algo, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que confesar nuestros pecados. El padre le habló a Caín cuando había matado a Abel. Le dijo: ¿dónde está tu hermano? Obvio, Dios sabía dónde estaba y que lo había matado, pero esperaba conocer y saber si él se había arrepentido por lo que había hecho. Y en él no hubo arrepentimiento. Dijo: yo no soy el cuidador de mi hermano, no sé dónde está. Y sabía dónde lo había tirado. Porque Dios siempre espera que nosotros nos podamos arrepentir, podamos entregarle nuestras culpas, podamos redimir. Y este ejemplo tan grande de reconocimiento de pecado, de asumir nuestras fallas, de redimirnos delante del Señor, porque lo único con lo que podemos pagar es con nuestro amor y nuestro agradecimiento. Mira, tú y yo no podemos darle nada a Dios porque Él es el dueño de todo. Lo único que Él puede recibir nuestro, que sea nuestro, es nuestro agradecimiento. Por eso no sientas miedo ni pena cuando el Señor te toque y te derrumbes en lágrimas delante de Él. Eso es un verdadero hombre, aquel que se puede postrar delante de Dios y llorar delante del Señor, humillado y agradecido por su misericordia en nuestra vida. Es lo que necesitamos, humillarnos y darle gracias, porque si usted no se ha sentido perdonado, es tiempo de que, como esta mujer, usted le entregue hoy todos sus pecados. Y los que está viviendo en este momento, porque hay luchas o no hay luchas. Hay luchas, pero hay que entregárselos. Señor, ayúdame con este pecado, ayúdame con esta ira, con esta impaciencia, con este orgullo, con esta arrogancia, Señor. Ayúdanos, ayúdame, Señor. Tus pecados te son perdonados, han sido perdonados. 49. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí. En otras palabras, ¿y este quién se cree que anda perdonando pecados? Ellos no sabían, es más, se sentían dignos, siendo fariseos, obviamente, religiosos. ¿Y cuántos de nosotros nos comportamos como religiosos? Nos sentimos perfectos, puros, dignos, aún de señalar, de cuestionar, de juzgar al otro hermano, porque sentimos que no nos han perdonado mayor cosa. 50. Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en qué, en paz, ve tranquila, tu fe, porque pusiste toda tu confianza en mí. La salvación viene cuando yo deposito mi confianza completa. ¿En quién? En Jesús, en mi Salvador. No porque sea bueno, no porque sea perfecto, sino porque confío que Él murió por mis pecados y lo sigo para que Él trabaje en mi corazón a través del Espíritu Santo. Lo busco en intimidad. Y vamos a ver la instrucción perfecta en Segunda de Crónicas. Ahí terminamos ese pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Es algo bien lindo cuando Salomón construye el templo y dedica el templo. El Señor le da unas pautas al pueblo a través de Salomón. Y dice ahí en el versículo 16: luego una noche el Señor se le apareció. ¿A quién? ¿A quién se le apareció? A Salomón. Y le dijo:
he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Cuando construyeron el templo que por fin quedó terminado y fue dedicado. Y dice el 13, puede ser, mira lo que dice el Señor. ¿Será que nos pasa algo de eso? Puede ser que a veces yo, el Señor Todopoderoso, cierre los cielos para que no llueva o mande para que no llueva. Por no llover no hay ¿qué? Cosechas. Por lo tanto no hay sustento, no hay dinero traducido a este tiempo. O mande langostas. ¿Las langostas qué hacían? No las langostas de esas del mar, no. Los grillos, un tipo de grillo grande que se llama langosta. Dice, o mande langostas para que devoren las cosechas. O envíe ¿qué? Plagas entre ustedes. ¿Es posible que el Señor haga eso? Claro, cuando no lo estamos honrando, estamos en desobediencia, hay algo que está impidiendo que el Señor suelte. Dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no haya lluvia, para que hayan langostas que se coman el fruto del cultivo, o plagas. Y mira lo que dice el versículo 13, 14. Pero, aún habiendo esas circunstancias, viene el Señor con una promesa, dice así, pero si mi pueblo, que lleva ¿qué? ¿Aquí hay algún pueblo de Dios? Nos llamamos hijos de Dios, cristianos. Entonces aplica para nosotros, dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre hace 3 cosas, solo son 3 cosas. Primero, número 1, se humilla. ¿La mujer se humilló? Se humilló. Dice, oró. Claro, no dice qué dijo, pero Jesús sabía qué estaba diciendo. Dice, ora, si nosotros nos humillamos, hablamos con Dios y además buscamos su intimidad, buscamos su rostro. Y número 4, nos apartamos de nuestra conducta ¿qué? Perversa. ¿Yo qué? Oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré ¿qué? Su tierra. El modo de subsistencia en ese tiempo era ¿cuál? La tierra. Y Dios va a restaurar. Pero tenemos que humillarnos, orar, buscarlo en intimidad y apartarnos de nuestra iniquidad y nuestra maldad, si queremos ver y escuchar y sentir el refresco de Dios. Dice el 15, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Y Dios ha restaurado, y ahora nosotros somos ¿qué? El templo de Dios. Ya no es el templo hecho de muros como en la antigüedad. Ya Jesús restauró y convirtió nuestro templo a través de la resurrección en un templo donde habite el Señor y donde podamos encontrarnos con Él. Dice 16, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea ¿qué? Santo. ¿Para qué nos llamó el Señor y para qué nos apartó? Para ser santos. He elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será ¿qué? Honrado, no deshonrado, sino honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado en mí. Este templo es muy preciado. Pero si no nos humillamos, como lo hizo esta mujer, si no oramos, si no buscamos su intimidad y nos apartamos del mal, no lo vamos a honrar. Y el Señor, a través de esta hermosa mujer, que Dios quiera podamos tener el privilegio de ir a su presencia y encontrarnos con ella, podamos compartir ese milagro maravilloso del perdón que el Señor nos ha concedido. Una mujer que obedeció, reconoció quién era Jesús, derramó su vida entera, sus posesiones, su corazón, aún su propio cuerpo, lo más preciado de su vida, lo entregó todo. Reconoció su pecado y fue ¿qué? Perdonado. ¿Tú quieres experimentar el perdón? Hagamos lo mismo.
Humillémonos delante del Señor. Ponte en pie si tienes ahí para un instrumental. Y conforme lo que hoy el Señor nos ha enseñado a través de su escritura, de este personaje tan especial, como fue esta mujer, una mujer que decidida, sin importarle si iba a ser rechazada, se entró a la casa y cayó de rodillas a los pies de Jesús. Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Yo sé que Dios ha hablado ya a tu corazón. Yo sé que aún cosas y palabras que aquí no se dijeron, Señor, te las habló a tu corazón. Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, por hablarnos, por enseñarnos, por mostrarnos cómo se hace de verdad. Como dice tu palabra, si nos humillamos, si oramos a ti, si entramos en intimidad y nos apartamos de toda maldad, Señor, tú nos oirás y tú sanarás esta tierra que es nuestro corazón, una tierra que está llena de espinos, llena de maleza, pero que tú vas a sanar si nos humillamos y nos apartamos del mal. Padre, gracias, Señor, oh Dios, por esta enseñanza a través de esta mujer, Señor, la cual dice tu palabra, Señor, que recordaríamos por todos los tiempos. Es tiempo de que le pidas perdón al Señor hoy. Si tal vez había sentido de que no había nada que perdonarte, tal vez estábamos en la posición de fariseos y no en la posición de esta mujer que tuvo mala vida, y tú y yo tuvimos mala vida, y peor aún tal vez quizás que esta mujer. Pero si hoy te humillas delante del Señor, tus pecados te serán perdonados. A veces queremos y pensamos que vinimos a disfrutar de la vida erróneamente. Vinimos para poder entrar a disfrutar de la vida eterna, no esta vida que es temporal. Satanás y el enemigo nos muestra y nos presenta maravillas en este mundo, pero lo único que pasa y hace es que nos distancia de la verdadera vida que estamos llamados a disfrutar. Pídele perdón al Señor allí por todos tus pecados, por toda tu maldad, y dale gracias si sientes derramarte en este momento delante del Señor. Hazlo. No tengas pena, no tengas temor, porque solo le merecemos agradecimiento a nuestro Padre, a Jesús que murió en nuestro lugar, a Jesús que murió sin ser culpable de nada, solo por llevar tu pecado y el mío en la cruz. Se dejó crucificar, mudo en silencio, como oveja que va al matadero. Se dejó descuartizar, lacerar en sus manos, lacerar su cuerpo, romper sus manos y pies, traspasar su costado, solo por perdonarte a ti y a mí. Porque no siendo dignos de perdón, Él nos perdonó. De ahí a que nuestro mayor agradecimiento es entregarle nuestra vida completa, como lo hizo esta mujer. Es entregar tus posesiones, todo aquello que abrazas y que haces importante en este mundo, entrégaselo al Señor. Personas, cosas, ídolos, cosas que a toda hora abrazas, que consideras valiosas, hay que romperlas y derramarlas a sus pies. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entregarte cada cosa. Gracias por tu perdón, Señor. Dale gracias ahí. Porque si has confesado y te has humillado, el Señor te ha perdonado en este día. Sigue buscando su presencia, sigue humillándote. Sigamos orando, sigamos clamando su presencia y apartémonos de toda maldad. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Permite que el Espíritu Santo
te ministre allí en tu corazón y te muestre, Señor, cada cosa en tu corazón. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Imagínate si pudieras tener a Jesús aquí delante tuyo. Cuántas lágrimas, cuántos besos no derramaríamos dándole gracias, porque no somos dignos de su perdón y aún así decidió perdonarnos. Por eso no merece menos que nuestra vida completa. Por eso no merece menos que nuestra entrega y nuestra obediencia. Gracias, Señor, por poner este ejemplo tan maravilloso de esta mujer que nos enseña lo que hoy necesitamos aprender y hacer delante de ti, Señor. Padre, te pedimos tu bendición de parte tuya, de parte de tu Hijo, de tu Santo Espíritu, para cada uno de nosotros. Y bendícenos, Señor, para ir a nuestros lugares, Señor, de reposo o a nuestras actividades en este día. Te agradecemos, te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en iglesia.